Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos a empezar con el tema 2 eh, del programa de construcción de jardines 1 de Proyecto 2, en el que vamos a trabajar los conceptos de escala, proporción y tipología. El teórico está dividido en varias partes y comenzamos con la parte 1. Si vemos en esta imagen, aparentemente los rectángulos tienen todos la misma dimensión, ¿sí? Vamos a ver el rectángulo pintado para que puedan retener la imagen y compararlo con la siguiente, tratando de comprender qué es esto de la escala, ¿sí? Fíjense que el rectángulo, que aparentemente tenía la misma dimensión, de acuerdo a lo que tiene en el entorno, ¿sí?, se modifica la percepción y la dimensión relativa de ese objeto, ¿sí? Fíjense que en esta primera imagen, el rectángulo, de acuerdo a lo que tiene en el entorno, eh, aparentemente es una caja bastante grande, y cómo eso se modifica de acuerdo a lo que estamos viendo en la representación de los otros rectángulos, ¿no? Entonces, ¿qué es escala? La escala tiene que ver con las dimensiones relativas de los objetos. La dimensión real, pero en relación a los objetos que están en el entorno. Fíjense cómo cambia en esta otra imagen si nosotros nos pusiéramos eh, a comprender la escala del mundo en relación a una hormiga, por ejemplo, ¿sí? O si hubiéramos podido existir nosotros junto con los dinosaurios, podríamos tener esta relación de tamaño, de dimensión, en relación a la escala. Entonces la escala relativa nuestra tendría otra relación. La escala es un principio importante que establece el marco de referencia, ¿sí? En el diseño existen dos escalas básicas de referencia. Una tiene que ver con la escala humana y otra tiene que ver con la medida. La escala humana, en la escala humana, el marco de referencia básico es cada persona, cada individuo, en el entorno eh, en donde se ubica. Un adulto puede percibir el medio ambiente como imponente, cómodo o diminuto según la escala de los elementos. De hecho, cuando estuvimos el año pasado en el Congreso de Parques Urbanos, uno de los exponentes decía que nos hemos olvidado de la escala del niño, que cuando vamos a un parque público, en realidad está pensado todo a la escala del ser humano adulto, o joven y adulto. Entonces nos invitaba a ponernos de rodillas en un espacio público y comprender cuál es la escala del espacio y de los objetos de ese parque para un niño. Entonces, es importante comprender que la escala tiene que ver con ese marco de referencia. Ahora, cuando nos referimos a la escala medida, tiene que ver con la representación gráfica y las escalas del dibujo en función de la escala del espacio que se está representando y la escala en que se lo dibuja según el nivel de detalle, lo que se necesita resolver o mostrar, ¿sí?, o comunicar. Nosotros en la representación gráfica, por ejemplo, acá les estoy mostrando la planimetría del Parque del Parlamento de Escocia, y en esta representación gráfica se busca transmitir la generalidad. Fíjense que no hay un detalle, no hay una designación de los espacios, no hay un dibujo que tenga el gradiente de las líneas que veíamos, ¿se acuerdan?, en la representación gráfica del sistema Monge y las normas IRAM, en donde veíamos o el muro, con qué espesor de línea se dibuja, las líneas en vista. No, porque esta representación gráfica está buscando mostrar o transmitir la generalidad de este parque, ¿no?, de esta propuesta. Cuando nosotros nos acercamos en el desarrollo proyectual y necesitamos
mostrar, por ejemplo, en este caso, la instalación de gas, empieza a aparecer otro tipo de representación gráfica en donde ya empieza a haber una diferenciación de los espesores de líneas, los tipos de líneas llenas, línea de trazos, línea de puntos, algunas referencias que tienen que ver con proyecciones de cosas que están pasando por encima, con niveles, ¿sí? Entonces, en función de lo que necesitamos mostrar, va cambiando la escala de la representación gráfica, llegando en algunos casos al detalle, al detalle constructivo, al detalle de plantación, al detalle de los materiales, ¿sí? Con la referencia. Podemos estar hablando de escala 1 en 30, escala 1 en 20, escala 1 en 5, ¿sí? Incluso en algunas disciplinas como el diseño industrial, muchas cosas se resuelven en escala 1 en 1, ¿sí? En la representación. Y cuando vemos esta imagen, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando en estas relaciones de medidas y de escalas? Fíjense el tamaño del banco en relación al ser humano, o el papel higiénico en relación al inodoro, o el vaso en relación a la habitación, o el peine. Bueno, esto tiene que ver con la proporción. ¿Qué es la proporción? La proporción es un importante principio directamente relacionado con la escala y se trata de la relación de medida vertical y horizontal. Si lo relacionamos al tema de la proporción con el espacio exterior, fíjense qué pasa si nosotros plantamos especies que tienen un desarrollo de copa muy bajo, muy cercano uno del otro, en el lugar donde tengo que circular. Se genera un espacio agobiante, ¿sí? O si ponemos un banco que tiene una proporción distinta a la proporción de nuestro cuerpo, y entonces cuando nos sentamos o cuando queremos tomar agua, nos pasa esta situación. El estudio de la escala y la proporción en el espacio exterior. Y esto va a modo de chiste. Te dije porfiada que no era una begonia. ¿Qué pasa si nosotros no conocemos profundamente el desarrollo de las especies vegetales con las que estamos trabajando? Definitivamente esto, que es una representación gráfica a modo de chiste, ha pasado muchísimas veces. Por ejemplo, el famoso liquidámbar, que llega a tener 30 metros de diámetro de copa, plantado en una vereda de 2 metros de ancho, y que empieza a romper la vereda, que empieza a romper la casa, etc. Entonces es muy importante que incorporemos y que trabajemos con los conceptos, los conocimientos de escala y proporción, y con el conocimiento de las dimensiones reales de cada una de las especies con las que vamos a trabajar. Fíjense qué pasa cuando ese estudio no es profundo y se eligen especies por cuestiones estéticas, sin tener en cuenta el desarrollo máximo de esa especie. O cuando para el otro lado nos vamos a una intervención que no tiene proporción con la escala de este espacio. Fíjense que el tamaño de estas especies, que incluso le han puesto unas piedritas alrededor como para que no se las lleven por delante, para que se las vea, cómo se pierde en la escala que tenemos en este espacio. En este caso, el marco de referencia tiene que ver con los autos, por ejemplo, que nos están dando una idea de la dimensión de este espacio. Allá tenemos un auto mucho más lejos, ¿sí? Allá tenemos otros árboles que son aparentemente de esta misma especie, que son eucaliptus. Y fíjense a la distancia, la dimensión que tienen, y este árbol, que sabemos que tiene 30 metros de altura o más, cómo está dándonos la pauta de la dimensión que tiene este espacio y cómo esto no termina de
tener presencia ni escala ni proporción en un espacio tan grande, ¿sí? Fíjense cómo en esta imagen, este es el parque de la estancia, esta es la imagen de la estancia La Paz, el parque diseñado por Carlos Thais. Fíjense que estos que vemos ahí como una figura son taxodium, ¿sí? Ciprés calvos, están plantados en el agua prácticamente, y son árboles que llegan a tener 15 metros de altura, unos 7, 8 de diámetro por lo menos. En esta composición seguramente son 2 o 3 árboles. Acá tenemos eucaliptus que tienen 35 metros de altura, ¿sí? Y cómo de acuerdo a los elementos que vamos teniendo una relación, un marco de referencia para comprender la escala de este espacio. Y cuando aparece la figura humana, fíjense en este sector, en este rincón, cómo comprendemos la dimensión, por ejemplo, de esta piedra, ¿sí? La dimensión de este espacio en función de la presencia de la figura humana. O en el caso de los patos allá al fondo, ¿sí? Cómo nos están dando una idea de cuál es la dimensión de este espacio. Aquí lo vemos más de cerca, como para tener una referencia más concreta. Esa piedra que veíamos, si la veíamos sola, por ahí nos parecía, podíamos comprender que era una piedra chica. Ahora, cuando aparece la figura humana como marco de referencia, comprendemos cuál es la dimensión de este espacio. Y en esta imagen, ¿qué vemos? Tipos de emojis, tipos de formas o de estructuras de vegetación, tipos de columnas, tipos de letras, tipos de climas, tipos de hojas, ¿sí? ¿Qué son las tipologías? Las tipologías es un sistema de clasificación según tipos, ¿sí? Y el tipo es un modelo o ejemplar, figura original, símbolo representativo de una cosa figurada. ¿Cómo son las tipologías en el espacio exterior? Fíjense que en estas imágenes satelitales vemos situaciones muy distintas en relación a los tipos que encontramos en el espacio exterior. Aquí podríamos estar hablando a lo mejor de una plaza, fíjense que tiene la dimensión de una manzana y todo lo demás alrededor está construido. En este caso es bastante más grande que una manzana, fíjense que tenemos la referencia aquí de lo que es una manzana y estamos hablando de un parque. Fíjense el jardín de una vivienda en un barrio de la ciudad de Córdoba y el jardín de una vivienda en otro barrio de la ciudad de Córdoba, ¿sí? Fíjense la estructura, la dimensión y la distribución del parque de una industria. Fíjense que acá hay galpones como parque institucional, ¿sí? O en este caso, el predio de Ciudad Universitaria, lo que corresponde a la Facultad de Ciencias Agropecuarias, con el parque propio de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y el Parque del Sur como parte del sistema de parques de Ciudad Universitaria. Entonces, de acuerdo a las características en cuanto a dimensiones, a funciones que cumple, a proporciones y demás, podríamos clasificar en las distintas tipologías que encontramos en el espacio exterior. Seguimos en el próximo.